Todos saludos, estamos aquí en su programa Todo y Más, haciendo sinergia juntos. Hoy es un día muy especial porque hoy tenemos un tema muy importante que está pasando en la sociedad. Hay una frescura aquí entre nosotros. Tengo un experto en diversidad sexual, el maestro Benjamín. Es un gusto tenerte, amigo, aquí en Todo y Más, haciendo sinergia juntos. Voces e historias del tiempo. Para mí es un gusto tocar este tema y para radioescuchas y televidentes que nos ven en sus casas, donde quieran que nos ven, y del otro lado del mundo, este tema tan importante. Completamente, ¿qué tal? Me complace el poderles acompañarles este día de hablar un tema de vital importancia, que es hablar también de un lenguaje muy apropiado, que es hablar de derechos humanos, sobre todo bajo una perspectiva de las niñas, niños y niñes, juventudes y adolescencias diversas. Al contrario, me siento muy honrado el poder en su caso dar pequeños reflexiones que puedan transitar obviamente en el estricto respeto del derecho a la libertad, el derecho a decidir y el derecho a la sobrevivencia que tenemos las personas que integramos a la población LGBTIQ+, en México y en América Latina que seguimos transitando. Muchas gracias, maestro. Para mí es importante tocar este tema ya que todo esto viene desde hace unos 28 años, 25 años atrás, cuando yo me di cuenta que tenía amigos y amigas que hoy en adultez se cambiaron de género, se cambiaron de población, como lo dice usted, para la población del LGBTQI+. Tenemos así como la sociedad muy marcado este tema y a veces a las niñas, a los niños y a las niñas, a las adolescencias y juventudes trans se les etiqueta de una forma grotesca. No es muy bueno para su servidor y amigo, no es muy bueno ir en la calle y ver a las personas que sean discriminadas. Y ruego que me disculpen si yo en algún momento ofendo con una forma de hablar un dialecto. Discúlpenme por favor a todas, a todos y a todes. Pero es importante tener mucha información en la sociedad. Y más que nada, antes de abordar este tema, me gustaría pasar, antes que nada, agradecer a Infabe sobre un video que vamos a proyectar en un momento sobre este tema. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. No de que, al contrario, y sobre todo con la esperanza que las personas que nos estén sintonizando puedan trascender un poco de ver otra manera de perspectivas, de discursos y de experiencias, que me reitero lo último, experiencias. Sobre todo porque cuando hablamos de infancias trans hablamos de personas, personas que desafortunadamente no son escuchadas, y ese espacio nos dan la oportunidad que sus voces hagan eco y que ese eco pueda replicarse para que se pueda, en su caso, silenciar las violencias, las discriminaciones, las burlas y peor aún los asesinatos en contra de las poblaciones diversas, incluyendo en ese sentido a las infancias trans. Gracias. Vamos a este video en unos segundos que ustedes lo verán. Mi papá me quiso quitar la vida cuando se enteró. Sin metáfora. Sin metáfora. Yo era muy chiquita y yo me empecé a juntar en otro barrio que había una niña trans de mi edad a la cual la madre la amaba. Ahí nos pintábamos, nos arreglábamos y la madre y el padre no nos decían nada, ¿entendés? Wow. Un día salimos a comprar y era un barrio alejadito de la casa de mi mamá y me ve una vecina. Ay, yo recuerdo que nos choca de frente y la vecina... Ay, pero Judas un poroto porque la vecina... Qué hermosa que estás, qué lindo te queda, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo me acuerdo que lo primero que le dije, por favor, no le digas nada a mi mamá. Llego a mi casa ese día y claro, estaban mis hermanos que me querían golpear, pero literal, mis hermanas frenándolos. Era el debate entre mi papá, mi mamá, mis hermanas, con qué iban a hacer conmigo. La única manera que vos te puedas quedar a vivir en esta casa es que nunca más en la vida te vistas de mujer. A pesar de que eso fue como que me dolió muchísimo, yo no estaba preparada para alejarme de mi familia o de mi mamá. Y dije, bueno, está bien, lo acepto. Veo que había una reunión extra, como más tarde, donde estaban mis hermanos y mi papá. Y mi hermana, una de mis hermanas me dice, anda, fíjate, porque no sé qué onda. Y yo recuerdo ir a espiar y escuchar esta frase. Bueno, a la noche cuando se duerme la vieja, nos llevamos ahí al campo, le metemos un par de tiros, total, ¿quién va a decir que fuimos nosotros?
Y fui y agarré todas las cositas, mi ropita, y me fui a la calle. Terminar con 14 años, 15, parada en una esquina, prostituyéndote, drogándote, o sea, cuando te iba bien en todo, ¿entendés? En el colegio, en todo, y no hacías nada malo. Me metían presa por ser trans, me apuñalaron, me tiraron tiros, estuve en coma. Y de todas esas heridas siempre me levanté y estuve sola. Yo tenía muchas ganas de seguir estudiando, muchas ganas de ser alguien. Y hoy soy lo que quiero ser. Yo conozco el escenario gracias a Costa. Fue el momento en que me encontré de nuevo. Dijiste, quiero eso. Al asco le encontré un sentido porque dije, esta es mi salida. Voy a agarrar el asco de nuevo, voy a vivir un poco más y que sea esta mi última lucha. Esta puerta me la tengo que abrir. Yo le quiero mostrar a todos los que me escupieron, a los que me pegaron, a los que me exiliaron, a los que me echaron. Yo les quiero mostrar por qué y para qué quería hacer esto. Bueno, muchas gracias por regresar con nosotros. Vimos un video en el cual nos tiene que sensibilizar todo sobre este tema que estamos abordando. Antes que nada, hoy vamos a hablar de algo de muchas veces que se discute desde el desconocimiento total de la sociedad, incluso de los compañeros, de los trabajos que tenemos hoy en día, en toda la sociedad completamente. Es un impacto profundo en el cual tenemos que recordar que seguimos siendo seres humanos, más que nada, ¿no? Ser escuchados y respetados y que se nos trate por igual es también para las adolescencias y juventudes trans. ¿Es correcto, maestro? Es correcto, ya que creo que se nos pierde la tela de juicio a varios grupos, personas que en ocasiones se abanderan sobre el interés superior de la niñez, sobre los intereses particulares de las infancias. Sin embargo, dejamos de observar algo muy importante, ver la dignidad de toda persona, y persona también entran las primeras infancias, las adolescencias y las juventudes, en el cual tienen el derecho de sentir, de ser escuchadas y sobre todo de poderse identificar al momento de verse reflejarse en el espejo y encontrarse ellas mismas, ellos mismos o ellas mismas. Maestro Benjamín, si me dejas tutearte. Adelante, por favor. Ya estando un poco más cómodos, cómodas y cómodes, quiero que en este espacio tengamos esa oportunidad de no nada más de nosotros, sino toda aquella persona que venga y que quiera ser escuchada, que quiera ser vista detrás de todo esto. Quiero que se sensibilicen, que tengamos la oportunidad de entender mejor, que seamos cuestionados y sobre todo construir una empatía social que se necesita ser reconocida ante derechos humanos y ante toda socialización. ¿Es correcto? Es correcto, ya que más de ver un interés hacia un grupo selectivo, como en este caso es hablar de infancias trans o poblaciones diversas, pues no menos cierto es que estamos caminando bajo el mismo trayecto. Todas las personas, es decir, tanto pobres, migrantes, mujeres, personas con discapacidad. Sin embargo, aquí lo importante, y es la apertura de hablar el día de hoy, es el reflexionar a aquellas voces que a lo largo de la historia, que de acuerdo a sus propias vivencias familiares, sociales o académicas, pues desafortunadamente han enfrentado diversas barreras para que se respete lo más indispensable que tenemos toda persona, que es el derecho de ser tratadas con dignidad humana. Y sobre todo hablar del derecho más importante que tenemos a las personas, incluyendo las diversidades sexuales, que es el derecho de ser quien yo sé quién soy. El derecho más importante, ni más ni menos, solamente el hecho de existir, de ser y de sobrevivir en una sociedad muy violenta que desafortunadamente ha desatado no solamente en el ámbito territorial, sino también en los ámbitos virtuales. Y el objetivo de este conversatorio, de esta charla, es poder literalmente informar con datos e información certera cuál es la realidad que padecemos este sector y sobre todo cómo el Estado ha respondido para poder garantizar estos derechos humanos, como lo es el derecho a la identidad de género autopercibida de las personas trans. Y aclaro, y no solamente las personas trans, también debemos hablar sobre las personas no binarias. Todos tenemos un espacio y debemos tener un espacio libre, un espacio transparente, un espacio en el cual tengas que ser respetado. Porque yo hoy en día que empiezo todo esto en todo y más haciendo sinergia, me pongo a pensar muchas cosas que se ha vivido
no nomás en este estado, sino en diferentes partes del mundo, la discriminación. Y creo que todos tenemos que tener un espacio pequeño, grande, somos amor, no tenemos que tener amor. Y me gustaría abrir la charla con la siguiente pregunta, maestro. Benjamín, ¿por qué es tan importante hablar hoy en día sobre la infancia trans? De hecho, la pregunta más importante para poder iniciar esta charla. ¿Por qué el día de hoy hablamos de infancias trans? Por algo muy importante, y es parte de una fecha emblemática para la población trans, que es el 31 de marzo, que es una fecha emblemática por parte del ámbito internacional en el cual advierte que el lema o el simbolismo de este día es visibilizar a la población trans, es decir, hombres y mujeres trans, pero no solamente a hombres y mujeres, también en este caso a las infancias trans, en el cual debemos darle el nombre, el rostro a cada una de las propias experiencias, en el cual la batuta que el día de hoy un servidor va a tener en el ámbito de poder convocarles, sensibilizarles, empatizar, es poder darle el nombre a estas niñas, niños y infancias trans y no binarias en el tema más importante para uno. No obstante ello, también el recordar que posteriormente de este día emblemático del 31 de marzo de la visibilización trans, también debemos de recordar que ya estamos literalmente a pautas de poder celebrar el mes del orgullo, es decir, entonces el tema que vamos a compartir va también a tener un impacto a las demás fechas simbólicas para poder literalmente hablar de realidades y los retos y desafíos y barreras que enfrentamos las poblaciones LGBTIQ+, en el Estado a través de las autoridades públicas, pero también aún en casa, es decir, donde se brota el inicio de la violencia, es decir, por nuestros padres, madres y personas cuidadoras que desafortunadamente las personas, las niñeces, se enfrentan bajo ese tipo de sintonías y situaciones. Mencionas algo, Benjamín, sobre el Día del Orgullo. Se festeja, se conmemora. ¿Qué es lo que se hace? Porque muchas gentes a veces dicen, no, no es un festejo, no es una celebración. En verdad, ayúdanos a entender aquí a todos los sinergistas qué se festeja. Si es un festejo, si es una celebración. ¿Por qué se lucha esa fecha? Cabe hacer mención que las fechas emblemáticas de las poblaciones LGBTQ+, renacen o se visualizan bajo un antecedente histórico, social y demográfico. Por ejemplo, el de la visibilización de las personas trans, que es en relación al 31 de marzo, es en relación a las graves violencias y asesinatos, en particular de mujeres trans en América Latina y el Caribe y en una gran parte del mundo, en el cual Naciones Unidas, a partir de la Oficina de Alto Comisionado, decreta literalmente este ámbito de darle nombre y rostro a los cuerpos asesinados de mujeres trans. Posteriormente a ello, el mes del orgullo, si bien es cierto, no solamente es un día, es el marco de todo un mes y tuvo una consecuencia desafortunadamente en Nueva York por los disturbios que hubo en un bar en el cual desafortunadamente las redadas por parte de policías era una situación muy recurrente, en el cual el hecho de ser distinto y sobre todo de estar literalmente en un ámbito de reunión o manifestación o recreación era criminalizado, en pocas palabras, revictimizando y criminalizando las identidades, las orientaciones y las expresiones de género de cualquier tipo de personas, en el cual también si lo queremos ver como una perspectiva de género integral, pues estaríamos manifestando también de que esas personas que posiblemente pudieran estar en grupos privilegiados, es decir, hombres con un ámbito de estudio académico, laborales, obreros, decidieron cambiar literalmente esta figura o esta percepción de lo que es el machismo por parte de los estados, en el cual al cambiar sus roles sexuales o sus identidades de género es una manera de castigarlos, y es a partir de ello en el cual el mes de orgullo es para conmemorar, pero además para celebrar. Tiene las dos grandes vertientes: conmemorar esos antecedentes violentos que dieron origen a las primeras manifestaciones y luchas sociales de la visibilización y exigencia social de la población LGBTQ+, pero aparte también de celebrar la propia diversidad, porque la diversidad no solamente se gesta en ese entonces en Nueva York, sino en toda parte del mundo, y por tanto el mes del orgullo, varios países en cualquier parte de los continentes celebramos la diversidad, y el celebrar qué queremos decir o qué queremos expresar, el visibilizarnos, el dar nombre, como se había hecho mención, el rostro a las personas que estamos literalmente quizás
a un costado de ustedes. Quizás un familiar, un vecino, un amigo, un hijo o un hije, en el cual la manera de celebrar es darle el nombre, darle voz y sobre todo abrazar la propia diversidad. Creo que la diversidad sexual es lo que nos hace distintos a las especies animales, es lo que nos hace distintos como raza humana y como personas, que todas las personas somos distintas y diversas. Wow. Creo yo que todos vamos a entender y comprender sobre esta charla, sobre esta información que tú nos estás brindando. Y es importante también entender que no nada más aquí en México se lleva a cabo esa lucha, sino tú lo acabas de decir, es en todo el mundo. Y si en todo el mundo cada quien pone su granito de arena, su esfuerzo, su trabajo, llegarán a muchas oportunidades. Y se lucha, se trabaja con la mejor forma de llegar hasta el rinconcito del mundo, que se sepa que se está trabajando por darles un espacio, porque se lo merecen. Mi reconocimiento a todas, a todos y a todes sobre la lucha que se está trabajando. Y estaremos, después que acabas de decirlo, ya empezamos con ese chismecito, ese chisme de que más adelante hablaremos sobre LGBTQI+. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Y bueno, este tema de niñas y niños, adolescencias y juventudes trans y niñas. Ay, Diosito santo. Voy a dar un trago. Discúlpenme, por favor. Hoy en día el desconocimiento social está muy cañón, muy cañón. No hay que ser tan cuadrados, no hay que ser tan sumisos. Pero si queremos entender a la juventud, si queremos entender a los adultos, si queremos entender a todas las partes, creo yo, que me sumo, hoy en día sigo estudiando, sigo entendiendo cada momento, cada paso que da la sociedad, y debemos de ser conscientes de todos los proyectos que hay hoy en día en la sociedad. Y bueno, la siguiente pregunta, Benjamín, adelante, por favor. ¿qué son las infancias trans? Es una pregunta que en ocasiones se ha costado muchas vidas, mucha desinformación, mucha ignorancia, porque lo vemos algo tan ajeno, de que hay personas que se hacen defensores de las infancias viendo algo extraño. ¿Qué son las infancias trans? Y aquí lo importante es, ¿y qué es una infancia trans? ¿Qué es una infancia? ¿Por qué me es ajena? ¿O por qué no le debo de darle esta importancia de la escucha activa de una persona menor de edad, de un niño, de una niña o de un niño? Para empezar, cabe hacer mención qué es una infancia y posteriormente daré la pauta qué es una infancia trans. Las infancias es algo que nos pasó a ti, Jorge, a mí, Benjamín, y seguramente a las personas que nos están sintonizando. ¿Qué es la infancia? Es una etapa crucial que transitamos toda persona que habitamos o que estamos vivos en este momento. No existe, o yo no conozco, una persona que ahorita me comente que se brincó esa etapa de la infancia a la juventud o en su caso a la adultez. Nadie estamos exentos, siempre todos pasamos bajo un proceso de la infancia. Es algo muy cíclico. Toda persona que nace entra en este proceso que es la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez y cerramos el circuito. Pero entonces, ¿qué es la infancia? Pues la infancia es la etapa crucial en la cual cualquier persona pasa a desarrollar sus aptitudes, sus experiencias y sobre todo su proceso de vida personal. Es decir, es la etapa más hermosa que hemos transitado todas las personas, en el cual no tenemos la responsabilidad. Nuestra obligación es ser felices, conocer, experimentar y sobre todo, que paso a las infancias atrás, el reconocerme. ¿Quién soy yo? Yo como niño Benjamín, ¿quién es Benjamín? A los 3 años, a los 5 años. Porque es muy distinto qué es lo que las personas me dicen quién soy, pero algo muy distinto, pero ¿quién soy yo? Haciéndome este juicio de valor. Pues si entendemos que las infancias es el proceso que entra a todas las personas y es crucial para el desarrollo de una persona, las infancias atrás es exactamente lo mismo, solamente aquí le damos una etiqueta.
Por ejemplo, ¿por qué no hablan de las infancias afrodescendientes? ¿Por qué no hablamos de las infancias mexicanas? Pero en este caso le damos la etiqueta infancias trans. Y la pregunta es, ¿y por qué no le damos esa etiqueta a las infancias trans? Y no solamente le hablamos de puras infancias. Porque es ahí donde, de manera simbólica, estoy reafirmando el estereotipo, el perjuicio y la violencia hacia la población LGBTQ+, en el cual yo como persona distinta o ajena a la vida sexual, tengo que cuestionarte. ¿Por qué eres homosexual? ¿Por qué eres lesbiana? ¿Por qué te gustan los niños o las niñas? Es igual como yo cuestionar a las personas que estamos aquí presentes. ¿Por qué a ti te gusta el helado de chocolate? ¿Por qué a ti te gusta la Coca-Cola? ¿Por qué a ti te gusta el pan? Es solamente es un gusto, una preferencia, si es en ámbito de alimentos, que tenemos cualquier tipo de personas. El poder elegir, seleccionar, para conforme yo, el saber quién soy yo. Sin embargo, cuando hablamos de infancias trans, desafortunadamente es ver otro tipo de situaciones en el cual manifestamos. Es que las infancias trans no saben quiénes son. Como un niño de 3 años, 5 años, quiere cambiar su identidad. En esa edad no saben quiénes son. Y la pregunta es, ¿realmente se han entrevistado con infancias trans? O es más, algo muy sencillo. Y perdón que te tomé a ti el ejemplo. Jorge, tú cuando ibas en el kinder o en la primaria, tú sabías, por ejemplo, decir, esta niña me gusta. Y nadie te señaló que tú estabas mal, que eso es un error. O en su caso, de que cómo vas a tener la madurez para decir que a ti te gustaban las niñas. Es exactamente lo mismo, pero aquí sí se tiene el privilegio de cuestionar. ¿Por qué a ti te gustan una persona de tu mismo género, de tu mismo sexo? Es ahí entonces en el cual estaremos hablando de un ámbito discursivo, en el cual si es aceptado estas normas sociales, si entras dentro de la generalidad, pero si entras del ámbito de la invisibilidad, es decir, del hecho de ser una persona LGBTQ+, una niña trans, un niño trans, una persona no binaria, sí te tengo que cuestionar a ti, porque no estás acorde a la norma social. Y la pregunta es, ¿por qué las normas sociales están acordes? O cuestionarnos, ¿qué es lo acorde? ¿Qué es lo normal? Porque lo normal, desafortunadamente, ahí estaremos hablando de lo que se conoce en el ámbito jurídico social, violencias binarias. ¿Y qué son violencias binarias? En el cual a mí como niño me dijeron, a ti solamente aquí solamente hay dos, hay niñas y niños. ¿Quién eres tú? Y la pregunta es, pero sé que si yo no me defino o no me siento identificado ni como un hombre ni como una mujer, si no me considero identificado solamente como una persona sin tener un sexo para encasillarme, pues ¿dónde quedó literalmente vinculado? O en su caso, tiene que ser masculino y femenino, pero es que si mi expresión es andrógina, en el cual puedo transitar tanto al mismo tiempo con la feminidad, pero también al mismo tiempo puedo transitar con la feminidad, al mismo compás. ¿Y eso no es permisible? Es el derecho a la libre expresión. Es ahí entonces que las infancias trans literalmente es una etapa, repito, crucial, que transitamos todas las personas, pero sin embargo aquí le damos esta etiqueta. El poder señalar quién es esta infancia, para entonces yo como autoridad, como Estado o como sociedad decir, desde el primer momento, tú estás mal. Tú aún no sabes qué es lo que realmente quieres. Para todo va a haber excepciones, como en la vida. Posiblemente hoy me quiero literalmente hacer una cirugía y el día de mañana me arrepentí siendo una persona heterosexual. Hay en la vida, repito, excepciones. También en las infancias trans, posiblemente también, pero no por una excepción debo de generalizar y obstaculizar el derecho de que esta niña se exprese como a ella le plazca, como ella decide ser. Porque literalmente ahí estaremos hablando del derecho humano más indispensable que se había hecho mención, que es el derecho de ser, de saber quién soy yo, de saber quiénes dicen que la sociedad debo de ser, pero automáticamente yo en mi individualidad saber quién soy. Y también tener ese derecho de mi autodeterminación, el determinarme si corresponde literalmente mi identidad de género autopercibida es compatible con mi genitalidad o si es compatible con mi propia expresión de género. Que más adelante vamos literalmente a debatir cuáles son literalmente estas grandes diferencias entre estos grandes conceptos. Pero en resumen, infancias trans es la etapa crucial, pero solamente aquí le damos la etiqueta sobre todo a este minoría sexual, que más de minoría hablamos literalmente, desafortunadamente, de una gran población que no ha sido literalmente documentada por los órganos garantes de los estados, porque aquí nos enfrentamos a un tema muy importante, la protección de datos personales sensibles, el derecho a la vida privada. Por ejemplo, si viene un personal del INE, toca la puerta, oiga, ¿cuántas personas trans tiene usted en la casa? Obviamente yo no voy a decir,
O que me digan cuántos homosexuales tienen ahí en la casa habitando. Pues tampoco voy a decir porque es mi intimidad, es mi vida privada. Pasa lo mismo en relación a las infancias trans. ¿Pero por qué? O Desafortunadamente. sea, perdón que te interrumpa, Benjamín, por qué la sociedad los marca tanto? O sea, ¿por qué desde que llegamos a la escuela, no, perdón a todos y a todas, no te juntes con él porque le gustan los niños? O no te juntes no te juntes con las niñas porque le gustan las niñas. ¿Por qué? Porque O sea, literalmente es la desinformación, la ignorancia y el temor a lo desconocido. Por ejemplo, yo tengo otro ejemplo que quizás a algunas personas que nos están sintonizando les pasó. No te juntes con esta niña porque tiene piojos. No te juntes con esta persona porque sus papás literalmente, uno de sus papás está detenido o estuvo literalmente preso en algún centro penitenciario. O no te juntes con este niño porque su mamá es madre soltera. O no te juntes con este niño porque es judío. El estereotipo desafortunadamente es algo que está muy adherido a la persona. está muy marcado. Sin embargo, esa es la manera en la cual nosotros como personas, como promoventes de una cultura de inclusión, de sensibilización, de paz, de derechos humanos, es poder literalmente el quitar literalmente esta no desconozco si va a ser, yo lo catalogo como este sentimiento de superioridad, de poder literalmente decir soy un poco más o mejor que esta persona, en el cual entonces yo tengo el derecho de poder señalar y decirte que tú estás en un error. Sin embargo, nos perdemos al quizás cambiar las miradas o las perspectivas, en lugar quizás el que está en error o el que está desinformado o en su caso el que está cometiendo un delito, pues es la otra persona. Y repito, es ahí entonces en el cual el primer paso para poder erradicar este tipo de situaciones es lo que estamos haciendo el día de hoy, informar. Pero informar literalmente con datos reales. Porque, por ejemplo, Infancias Trans, no sé si recuerdan, a las personas que nos están sintonizando, hace unas semanitas, varios grupos de colectivos que protegiendo a las niñas, niños de Jalisco, anunciaron de que ellos que solicitaban al Congreso del Estado de Jalisco de que no se aprobara una ley, que más adelante la vamos a poder dialogar, pero ellos haciendo la representación de los menores. Y yo me pregunto, y en esas ruedas de prensa que ellos manifestaron, ¿dónde estuvo un niño hablando? Entonces eran adultos, en el cual estamos hablando de una violencia adultcentrista, en el cual entonces las decisiones de los menores están recayendo hacia los adultos. Y en donde entonces está el interés superior de la niñez, de acuerdo a la Convención del Niño. Y la Convención del Niño nos habla la escucha activa. ¿Dónde está un niño hablando literalmente que no se debe de reglamentar o no se puede realizar ese tipo de trámites? Entonces, ¿puede dar el espacio al niño? Completamente, ese es el interés superior de la niñez. Obviamente, testando literalmente, si no tenemos el consentimiento de sus tutores o sus padres, literalmente el manifiesto de los mismos. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un caso muy importante en materia LGBTQ+, que es Atala Rifo y Niñas versus Estado chileno, en el cual aquí en un voto decidente el magistrado Pérez señaló que era el interés superior de la niñez, y el interés superior de la niñez tiene que cumplir 3 elementos sustanciales. Uno, el acreditar que la voluntad de los menores no esté viciada ni por la madre ni por el padre. Segundo elemento, llámalos a juicio. Tercer elemento, qué es lo que opinan o qué es lo que quieren los niños. Ese es la escucha activa, escuchar a los menores. Es muy distinto el decir, pero es que no saben, aún no desconocen su madurez. Y la pregunta es, ¿realmente desconocen? Yo les hablo entre iguales. Yo a los 3 años, yo sabía quién era. A los 6 años sabía qué me gustaba. A los 7 años intenté literalmente el poder identificar a mí mismo. Y me imagino que quizá las personas que están viendo emprender, por supuesto. Entonces, ¿cuál es nuestro temor? ¿O cuál es nuestro miedo? Literalmente ese temor y ese miedo es algo infundado que desafortunadamente va a estar ligado a una experiencia negativa que desafortunadamente tuvieron ese tipo de personas. Pero no podemos generalizarlas, porque las infancias trans, para empezar, es una realidad. Aunque la queramos ocultar, aunque podemos manifestar que no existen, existimos. Que no tuvimos literalmente el privilegio que ahora tenemos, es otro cuestionamiento. Pero a mi testimonio, claro que existimos. Y claro que a los 3 años, a los 5 años, pude yo entender quién era yo y sobre todo de mis orientaciones sexuales. Pero esa historia va no solamente a mi ámbito testimonial, que si queremos posteriormente consultarlo, posiblemente vamos a entrar a un gran debate, el ver otro tipo de experiencias y matices en el cual es parte de la escucha activa y sobre todo el tema
de escuchar a las y los menores de Jalisco, de México y de América Latina y del Caribe. Maestro Benjamín, vamos a un pequeño corte para analizar este tema y ahorita volvemos. Bueno, ya que regresamos, ahora que entendemos el concepto, sobre el siguiente paso será reconocer fundamentalmente no son solo las identidades desde el ámbito jurídico. El Estado tiene obligaciones concretas que deben de llevarse a cabo, lo que podríamos traducir que estamos frente a una discusión de opiniones, sino derechos humanos. ¿Correcto? Es correcto. Entonces, si a todo esto que vamos por buen camino en esta charla, en este diálogo, es importante qué derechos tienen, qué les representa, porque es importante que toda la sociedad lo conozca completamente, maestro. Es un tema muy importante el que me acabas de tocar. ¿Qué derechos humanos tienen las infancias, incluidas las infancias trans? En el ámbito internacional recordemos que anteriormente solamente teníamos como derechos consagrados en los diversos tratados internacionales, llámese la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, llámese los pactos internacionales, llámese las convenciones. Pero literalmente fue hasta esta última década en el cual la comunidad internacional posicionó el tema y los niños no tienen derechos. Hablo en ese momento de niños como tal, porque anteriormente en Naciones Unidas el término niño era a un ámbito general, también incluyendo a las niñas, en el cual bajo esta pauta dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas posicionaron que efectivamente los niños o las niñeces, para hacer un ámbito más correctivo, pues son personas, tienen derechos humanos por el simple hecho de ser personas y al momento de nacer. Por tanto, entonces, ¿qué acaso entonces los derechos humanos se te van a conceder a ti cuando tengas la mayoría de edad? Claro que no. El derecho humano a la vida, a la libertad, al pensamiento, a la recreación, lo vas a tener desde el momento que tú naces. Desde el momento que tú naces es donde va a brincar literalmente todo el circuito, como les había hecho mención, de primera infancia, la niñez, la adolescencia, juventud, adultez, vejez, y cerramos circuito. Es decir, desde que una persona nace o nacemos, es en el cual ya somos concebidas como entes titulares de derechos. Y es por ello que entonces en la Convención del Niño, este tratado internacional especializado va a reafirmar que los niños tienen derechos humanos. Pero sobre todo, hablando de infancias trans, ¿qué derechos pugnan las infancias trans? Son varios derechos, porque hay que recordar que de acuerdo a las propias características que tienen los derechos humanos, que es la interdependencia y la indivisibilidad, todo derecho humano está ligado con otro derecho humano. Por tanto, el derecho principal que vincula a esas infancias es el derecho a la personalidad jurídica, al nombre, que posteriormente el atributo sería el derecho a la identidad autopercibida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la familia, el derecho al proyecto de vida, el derecho a la recreación, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Es decir, esos son los derechos vitales que tienen todas las personas. Pero hablando de infancias trans, es el derecho matriz, el derecho a la identidad autopercibida, que es el atributo de la personalidad jurídica. Aquí la pregunta es, ¿y en el continente americano, en qué instrumento está reconocido estos derechos? Les invito a que puedan consultar el tratado internacional más importante que tenemos en la región, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su artículo número 3 y en su artículo número 18 nos establece el artículo 3 que toda persona tiene el derecho a la personalidad jurídica, y dentro de la persona jurídica nos abre el paraguas el del tema del derecho al nombre, a la identidad, y el artículo 18 nos establece el derecho a la libertad de expresión, de yo expresarme literalmente mi propia identidad de género, recordando que también ese instrumento, su artículo número 2, señala la letra quiénes son personas para esta convención o para este tratado, que todos los estados van a ser parte del mismo, y personas aquellas que pertenecen a la raza humana. Entonces, las infancias trans, pregunto, ¿no pertenecen a la raza humana? Porque si pertenecen a la raza humana, entonces entran en este catálogo. Ahora la pregunta es, ¿y se están garantizando sus derechos humanos?
¿Se garantizan los derechos humanos en México o en varias partes del país? La pregunta y la respuesta desafortunadamente es muy trágica, en el cual aún nos encontramos en avances, pero también en oscuridad, en retrocesos, en el cual más adelante vamos a diagnosticar cuál es el estado procesal que tiene este derecho, esta tutela de derechos en nuestro estado. Muy bien. Cada momento que pasa, cada segundo, lo estoy pensando completamente sobre este tema que creo que más de todos los televidentes, todos los redescuchas, se están aclarando muchos puntos. ¿Desde qué edad un niño, más bien, o qué se está pidiendo para que esa persona, como se dice, a los 18 años ya eres mayor de edad, tú ya puedes decidir? Claro. ¿Cómo se puede quitar eso? ¿O se tiene que esperar legalmente hasta los 18 años? Si la pregunta va enfocada al ámbito práctico real, y creo que esta pregunta me va a concatenar literalmente el quitarnos este velo que tenemos en Jalisco sobre infancias trans. Así es. De ¿qué es lo que pasa? ¿Realmente se garantiza o no se garantiza este derecho humano? De las personas que me están viendo, les puedo afirmar que todas están pensando y creyendo que hoy no se garantiza el derecho a la identidad y que apenas está en debate en el Congreso del Estado de Jalisco. ¿Qué creen? El derecho a la identidad de género se garantiza desde el 2020. Lo único que entonces estaríamos hablando ahora es de la reforma a la ley. Y ahí me das la pauta para hacer una línea del tiempo. Pero claro, el derecho a la identidad de género se garantiza desde el 2020 a la fecha. Es decir, si una infancia trans decide cambiar su identidad en Jalisco, se debe de garantizar y se garantiza, que es lo que no informan. Y es ahí la desinformación de que apenas se va a debatir si es o no es un derecho. Es un derecho y es un derecho ganado desde el 2020. ¿Dónde surge literalmente los primeros antecedentes jurídicos del reconocimiento de las infancias trans? El primer antecedente lo tenemos, si mal no lo recuerdo, en el 2017 bajo una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia que es que está vinculada al amparo 388/2014, en el cual nos establece sobre uno de los primeros casos en el cual se solicita el cambio de identidad de género de una persona menor de edad ante la Suprema Corte de Justicia, obviamente agotando el principio de definitividad dentro de los estados partes del propio estado que haya nacido la persona, en el cual la Suprema Corte de Justicia confirma que es un derecho y le ordena al registro civil del ese estado que hizo en mención para que se pueda emitir un acta de nacimiento a una persona menor de edad. Ese fue el primer caso de manera jurisdiccional. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso nace a partir de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el estado de Puebla. Y es la acción de inconstitucional la 73/2018, en el cual esta acción de inconstitucional es la primera en el territorio nacional, en el cual el máximo órgano de los derechos humanos le dice al estado de Puebla: Puebla, tu ley es discriminatoria porque no reconoces el cambio del derecho a la identidad de género de las infancias trans como un trámite administrativo. Por tanto, yo como Suprema Corte de Justicia en la acción de inconstitucionalidad te voy a ordenar que inapliques este artículo y garantizar el derecho. Ese es el primer antecedente. ¿Cuál es el segundo antecedente que tenemos en Jalisco? Es la acción de inconstitucionalidad 72/2022 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y me detengo aquí, 2022. Pero, y en Jalisco, ¿cómo fueron los primeros indicios del reconocimiento de la identidad de género general? No solamente de infancia, sino de todas las personas, incluyendo las personas trans. Fue literalmente a mi experiencia, hablo a título personal, con independencia que trabajo en la Comisión de Derechos Humanos, pero el primer caso que documentamos del derecho a la identidad de género de personas trans fue en una recomendación que un servidor elaboró, que es la recomendación 20/2018, en el cual por primera vez la Comisión Estatal de Derechos Humanos se dictaminó una recomendación en el cual se le ordenó al registro civil del Estado el poder hacer los cambios de prácticas administrativas garantes del derecho a la identidad y las reformas legales conducentes. Fue ese el primer antecedente en Jalisco, la recomendación
2018/2020. O sea, siempre en Jalisco ha sido el parteaguas. Sí, y ahorita vamos a ver por qué ha sido el parteaguas, porque quiero terminar con esta línea del tiempo. Posteriormente a ello, 2018 fueron los primeros casos en el cual las personas trans presentaban sus quejas ante la comisión para que la comisión se pronunciara literalmente por la existencia de este derecho humano. Y la pregunta es, ¿y la comisión cuál era su fundamento para poder garantizar que las personas trans tienen un derecho humano? Es a partir de un estándar interamericano que por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a expertas y expertos y colectivas para poder debatir y hablar. ¿El derecho humano a la identidad de personas trans es un derecho humano? ¿Lo debemos de reconocer? ¿Lo debemos de garantizar en América Latina y el Caribe? Y es ahí donde la Corte convoca en una fecha muy emblemática, en una audiencia ante la Corte, que es el 17 de mayo. El 17 de mayo es el Día Internacional para poder erradicar la lesfobia, homofobia, bifobia, transfobia, las demás fobias que interseccionan con la propia dignidad de las personas LGBTQ+, en el cual también un servidor fue afortunado de estar dentro de estas audiencias para hablar que si el derecho a la identidad de género era un derecho humano reconocido en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Corte Interamericana resuelve a través de una opinión consultiva, que es la opinión consultiva 24/2017, en el cual establece que efectivamente el derecho a la identidad de género es un derecho humano. Y es a partir de este criterio que hace el máximo órgano judicial en materia de derechos humanos, en el cual reconoce el derecho a la identidad de género, en el cual los estados como México, Jalisco, a través de sus órganos garantes, que son las comisiones estatales de derechos humanos, hacemos propio ese criterio y le decimos al estado, oye, ¿qué crees? Hay ese criterio, ¿y qué crees? Es un derecho. ¿Y qué crees? Tu estado tiene la obligación de garantizarlos. Y esos fueron los antecedentes dentro del reconocimiento del derecho a la identidad autopercibida de las poblaciones trans, no solamente infancias trans. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora voy al tema de infancias trans. Porque efectivamente, a partir de esas recomendaciones, ya en Jalisco se empezaron literalmente a hacer los cambios legales, literalmente, de este procedimiento. Todo era mediante medidas cautelares y recomendaciones de la comisión. ¿Qué hace el gobierno del estado? Decir, pues, ¿qué es lo que debo de cambiar? Lo que debo de cambiar es la ley del registro civil. Pero el cambio a la ley del registro civil, ¿quién es la chamba? ¿Quién lo debe de hacer? Las y los diputados del Congreso del Estado de Jalisco. Pero están siendo omisos, no lo están reconociendo, no están haciendo reformas legislativas. Yo, como poder ejecutivo, de acuerdo a mis atribuciones, ¿qué es lo que yo sí puedo cambiar? Es el reglamento. Y es ahí donde se hace un decreto del gobernador en octubre del 2020, en el cual decreta la reforma del reglamento del registro civil y ordena a todos los registros civiles de los 125 municipios del estado de Jalisco que a partir de octubre de 2020 el derecho a la identidad se debe garantizar, incluyendo a las infancias trans. Y este octubre del 2020 fue el primer antecedente en cual Jalisco fue el primer estado en reconocer a nivel nacional y el segundo a nivel internacional el reconocimiento del derecho a las infancias trans. Repito, Jalisco fue el primero, en octubre de 2020. Ya fue un derecho adquirido. ¿Qué es lo que pasó posteriormente en el 2022, el 9 de abril para ser correctos? Es cuando se hacen las reformas legislativas en el propio Congreso del Estado de Jalisco, en el cual el 9 de abril de 2022 el Congreso del Estado de Jalisco dice: abrazo a la diversidad, voy a reconocer matrimonio igualitario, reconozco el derecho a la identidad de género dentro, ya no de la ley, ya no del reglamento, sino ahora sí ya de la propia ley. Pero ¿qué crees? Voy a poner una reserva, porque en la ley del registro civil, artículo 23, fracción octava, voy a señalar que las personas que puedan hacer el cambio de identidad de género autopercibida tienen que ser personas mayores de 18 años. Ah, caray, entramos a un conflicto, una coalición. Decreto del gobernador, octubre del 2020, que reconoce infancias trans. 2022, en la ley, que no reconoce infancias trans. Y es ahí donde chocamos literalmente a esta problemática o a este debate. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es a partir en ese sentido en el cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió una petición por parte de una organización civil en Jalisco, que la debo de renombrar y reconocer, que fue Impulso Trans, en el cual nos presentó ante la comisión esta solicitud solicitando la intervención de la comisión en el 2022. ¿Qué hicimos la Comisión Estatal de Derechos Humanos bajo esa petición? Nos posicionamos y decir, ¿qué podemos hacer? Ya emitimos varias recomendaciones.
No se están haciendo los cambios, porque los cambios ya se están haciendo, pero se hicieron todo lo contrario, ya pusieron candados. Y ya estamos hablando que ya están violentando derechos previamente adquiridos. Es a partir del cual entonces empezamos como Comisión Estatal de Derechos Humanos a trabajar una estrategia jurídica, a poder judicializar derechos humanos. Es decir, es a partir en el cual se elaboró literalmente lo que ahora está a debate, que es hablar de infancia trans a partir de una acción de inconstitucional que elaboramos. Solamente para conocimiento, y sí me gustaría compartirlo, no es con cuestión de ego ni nada, es cuestión literalmente que por la experiencia que yo he vivido. ¿Quién hizo la acción de inconstitucional? Le hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Quién la proyectó? Un servidor. Esta acción de inconstitucional la presentamos ante la Suprema Corte de Justicia en el 2022. Cabe hacer mención que las acciones de inconstitucional son mecanismos de defensa que están consagradas en la propia Constitución Política de 1917, reformada sobre todo en materia de derechos humanos el 10 de junio de 2011, en el cual se establece que un medio de defensa es que las comisiones de derechos humanos podemos decirle a la Suprema Corte de Justicia: oye, Suprema Corte de Justicia, ¿qué crees? Esta ley viola derechos humanos. Declárala tú, Suprema Corte de Justicia, que en Jalisco no apliquen este artículo porque es violatorio de derechos humanos. Se presenta la acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia, que aclaro, la Comisión ha presentado 3 acciones de inconstitucional a lo largo de esos 33 años de creación. Y la pregunta es, ¿cuál acción prosperó ante la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuál fue la única que prosperó? La de infancias trans. La de infancias trans que se presentó en la Comisión de Derechos Humanos fue la primera de la historia de creación de la comisión que fue aceptada ante la Suprema Corte de Justicia, y que aparte de ser aceptada, salió su resolución en el 2023 y fue favorable, en el cual le ordenó al Congreso del Estado de Jalisco: Congreso del Estado de Jalisco, inaplícame el artículo 23, fracción octava. Repíteme la fecha, ¿cuándo fue? La acción de inconstitucional se presentó literalmente en mayo del 2022. Se resuelve en el 2023 y la Suprema Corte de Justicia ordena al Congreso del Estado de Jalisco inaplica el artículo 23, fracción octava. ¿Qué es hoy en día lo que está pasando? Sí, no. Porque ahí viene literalmente la ignorancia que en ocasiones tenemos sobre el tema. Si checan la ley del registro civil, este artículo, en pie de página, van a ver que viene literalmente el cumplimiento de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ordenó 2 situaciones. La primera, inaplica el artículo. ¿Qué hicieron la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco en la anterior administración? Es decir, Suprema Corte de Justicia, te lo acepto. Y en la propia ley, debajo, en pie de página del artículo 23, señalo que a partir de esta fecha, del 2023, se inaplica el artículo 23. Por tanto, entonces, abre la puerta a que se garanticen las infancias trans. Pero no lo cambio, no cambio su sentido literal. Dice en sentido literal la ley que la mayoría, que el parecer el cambio es al tener 18 años de edad. Sin embargo, en pie de página dice, se inaplica. Esa es la primera aplicación que le solicitó la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es la segunda petición que la Suprema Corte de Justicia le ordena al Congreso del Estado de Jalisco? Congreso, inaplícalo y ahora refórmalo. Y es exactamente el tema que nos estamos el día de hoy hablando, que a la fecha el Congreso del Estado de Jalisco ha cumplido de manera parcial. Ya inaplicó el artículo, pero ¿qué es lo que aún sigue haciendo? Un desacato judicial, el que no quiere reformar. ¿A qué llevaría todo esto? Porque si reformas, le estás dando nombre a las infancias trans. Y ese literalmente es la violencia que se sufre ese sector, que no quieren darle nombre a los cuerpos jurídicos. Pues si en la ley no me reconoces que yo existo literalmente, pues entonces, ¿quién soy yo? Aunque en la práctica me lo garantices. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó bajo esas situaciones? Que desde el 2023 a la fecha 2026, el Congreso del Estado de Jalisco ha entrado en un desacato judicial, porque no ha cumplido lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia. Es a partir en ese momento que tanto la Comisión Estatal y las colectivas ya han presentado los escritos ante la Suprema Corte de Justicia para que la Suprema Corte de Justicia haga efectivo el desacato judicial. Al momento que la Suprema Corte de Justicia ordena un desacato judicial, ¿qué es lo que puede ordenar? ¿Quién fue el titular de la mesa directiva del Congreso? Porque a partir de él va a ser al que le voy a aplicar juicio político, porque no acató una orden judicial del máximo órgano jurisdiccional en México.
Pero es ahí en el cual nuevamente estamos hasta qué momento la Suprema Corte de Justicia va a hacer efectivo este apercibimiento. Claro, sin embargo, ahora la práctica es decir, pero ¿y ahora cómo se van a amparar las niñeces trans para garantizar el trámite administrativo de su acta de nacimiento? Si en el decreto del gobernador del 2020 chocó o está chocando con la propia ley del registro civil que me pone el candado de 18 años, ¿qué es lo que pasó? Pasó que el año pasado, el 19 de noviembre del 2025, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Jalisco elaboró un instrumento muy importante para su magnitud, porque hizo un compendio de derecho registral para reconocer las identidades de niñeces y adolescencias en Jalisco. Y este compendio establece que en Jalisco se garanticen el trámite administrativo de las infancias trans. Desafortunadamente aquí pusieron un candado. ¿Cuál es el candado? Que si cualquier infancia trans quiere hacer el trámite, hago una pauta. Para las preguntas que quizás ahorita me digan, es que ya me enredó. ¿Sí se garantiza o no se garantiza el derecho a las infancias trans? Ahorita les voy a contestar, sí se garantiza. Porque este compendio abre la pauta de que se debe de garantizar y a la fecha se garantiza. Y si no se garantiza, entonces pues, solicita literalmente el procedimiento de responsabilidad del oficial del registro civil en turno que haga omiso a este compendio. Porque este compendio emitido por el Poder Ejecutivo a través de sus secretarías establece con independencia que aún la ley no te señale literalmente el cumplimiento de la Suprema Corte de Justicia, está la nota al pie y para que quede más firme, te hago este compendio para decirte, infancia trans, sí tienes un derecho y en cualquier oficial de derecho que tú vayas, te debe de garantizar. ¿Cuál es el candado que pusieron? De que para hacer el trámite necesitamos ir, las infancias trans con sus tutores o sus padres o madres, ir a la PEPENA, la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, para que la PEPENA les dé una constancia. ¿Y qué es esta constancia? Un documento en el cual te señale la oída escucha de que efectivamente bajo la procuradora vino el menor, escuché que efectivamente quería cambiar su identidad de género autopercibida. Y mi pregunta es, ¿eso no es revictimización? ¿Eso no es violencia? Por supuesto, porque entonces estoy literalmente poniendo en duda el manifiesto de la persona menor de edad. Y ese literalmente es la realidad que a la fecha estamos viviendo. Que claro, que hay desafortunadamente muchas personas, colectivas, muy defensivos al momento de señalar de que estamos en este momento ordenándole al Congreso del Estado de Jalisco que no reforme las infancias trans, la ideología de género. Perdón, ya es una realidad, ya es una práctica, y es una práctica meramente administrativa. Y en caso que la autoridad no les haga caso, para eso estamos literalmente las comisiones de derechos humanos, en su caso también las propias fiscalías, porque hay que recordar que aquí se está configurando un delito en contra de la dignidad humana, discriminación, de acuerdo al artículo 202 bis del Código Penal del Estado de Jalisco, y afortunadamente tenemos en la propia fiscalía una agencia especializada a personas LGBTIQ y más. Benja, creo yo que después de esto tendremos demasiados temas que están candentes. Es correcto. Y no sé qué más le haga falta a esta lucha, a este trabajo de las adolescencias y juventudes trans para tener eso que se necesita, como dices tú, un documento. La pregunta sería, ¿y ahora cuál es el desafío Así que es. tenemos las personas trans? La información. Porque muchas familias que tienen niñas, niños y niñas se quedan con la idea de lo que está en los medios de comunicación, en las redes sociales, que nos dicen, pero es que dicen que apenas se va a reformar la ley, pero que aún lo van a poner a debate, a consulta. Perdón, ya es una realidad. Ya ahora, ¿qué es lo que les hace falta a las personas que deciden hacer este tipo de procedimiento? El informarles que es una realidad. Es un trámite meramente administrativo. Pueden ir a cualquier oficina de registro civil haciendo válido el compendio que se hizo en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y en caso que no les quieran dar esta acta de nacimiento, pueden acudir ante sus comisiones de derechos humanos o en su caso ante las propias agencias ministeriales o en su defecto ante los órganos internos de control del propio registro civil del Estado. Benja, se me viene una duda junto con una pregunta. Hace tiempo me tocó ver y escuchar un tema que llegó una persona de sexo indistinto y una persona trans, y donde llegó a esa área
a esa área jurídica, no supieron abordarla. No supieron en el momento de decir, "Oh, perdón y discúlpame", cómo hablarle. O sea, la ven que es niño, que es niña, ¿cómo te digo? Y luego se carcajeaban y luego se murmuraban. Es una falta de respeto total. ¿Crees tú que, bueno, me vas a decir que sí, es importante que todas las áreas jurídicas reciban, como lo hacen algunas organizaciones o colectivos como Pulso Trans, de fomentarles una forma para poderse expresar y darles un buen trato? ¿Es necesario cada cuánto cierto tiempo un área jurídica, un área de gobierno tenga que recibir una plática, una charla? ¿Quién? ¿Cómo? De ¿Cómo hecho, podemos ayudarnos? De hecho, es una problemática que es muy recurrente en muchos espacios públicos. Y en ocasiones las personas servidores públicas no lo hacen con la mala fe. Pero recordarles que el desconocimiento pues también genera y sus omisiones violaciones a derechos humanos. Sí. Que uno no lo hace con el dolo, con la malicia. Pero también recordar que es por ello que se configura la violencia institucional. ¿Qué es lo que debemos hacer como dependencias públicas? Recordar que el artículo 1 constitucional, párrafo 2 es muy claro y establece que todas las autoridades públicas en México tenemos la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna. Por tanto, entonces, como dependencias públicas o servidores públicos o servidoras públicas, ¿cuál es literalmente lo vital que deberían de realizarse como dependencias? Crear unos lineamientos, protocolos, manuales pequeños, Sí, en el guías, cual me diga claro que sí. literalmente cuál o qué tipo de atención integral y diferenciada y especializada le debo dar a tal persona. Sin embargo, puede haber varias personas que nos puedan comentar, pero es que a mí se me complica porque no entiendo identidad, expresión. Vayamos a algo muy sencillo, utilicemos universales, utilicemos neutros. Ah, cara, llega una persona, pero la veo entre femenino y masculino. Chin, ¿cómo la abordo? Y la pregunta es, ¿y por qué te cuesta trabajo el abordarla? Te cuesta trabajo porque la quieres encasillar. No la encasilles. Si tienes la duda, puedes comenzar de muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Y ya le lanzas literalmente la apertura a que la persona se pueda autoidentificar. Y conforme a ello, la atiendes como la persona se pueda identificar. Son tips literalmente que lo pueden encontrar en varios manuales. En la Comisión de Derechos Humanos hay un protocolo interno de atención en el cual da pequeñas sugerencias, en el cual, como se había hecho mención de esos universales o aseveraciones o atenciones neutras, podemos evitar literalmente clasificar a una persona. Pero claro, si es una obligación, porque en caso que no se atienda de acuerdo a la identidad, orientación de la persona que tengo enfrente como persona usuaria, yo soy susceptible como dependencia pública el someterme a un procedimiento de responsabilidad tanto administrativa, penal y también de violaciones a derechos humanos. Muy fuerte, pero es muy cierto. Muy fuerte. Benja, muchas gracias. Todo esto es, la verdad, importante, buena información que nos va a servir a todas, a todos y a todes. Más porque a veces tenemos compañeros, compañeras y compañeros que les da miedo hablar, la verdad. Les da miedo expresarse. Y pues para esto es información, para esto es para todas, para todos y todes. Tengo unas preguntas que me hicieron por ahí, unas inquietudes Adelante, del público. por favor. ¿Es correcto? Por ahí tenemos atrás de cámaras a las mejores personas. Estoy mandando felicitaciones, que bueno, es importante. Si hay procesos de intervención química, quirúrgica, según estudios médicos, ¿a qué edad el cuerpo humano es capaz de aceptar o tomar dichos procesos? Cabe hacer mención que el cuerpo humano, y de acuerdo a las actualizaciones médicas, quirúrgicas, el cuerpo humano, perdón que lo diga, es manipulable de una intervención quirúrgica, médica u hormonal en cualquier edad. Porque entonces sería yo condicionado, por ejemplo, porque en materia trans tengo que condicionarle a una temporalidad de una edad. Pero una persona que necesita, por ejemplo, una intervención médica de un cambio de corazón abierto, algún tipo de intervención quirúrgica, ¿por qué también no la señalamos?
No hay una edad, literalmente, para que señalar que el cuerpo humano está apto o no está apto para una intervención. Las intervenciones clínicas o médicas se hacen de acuerdo a la urgencia y la emergencia del caso. Por tanto, en materia trans, la urgencia y la emergencia, si bien es cierto, no es literalmente algo visible. ¿Cuáles afectaciones que tenemos las personas trans? Vienen literalmente de mi disforia de género, en el cual mi mente no es compatible a mi genitalidad, y eso ya me está causando mucho ámbito de repercusiones, de ansiedad. Inclusive se ha documentado un índice de suicidios de infancias y juventudes diversas por no encontrar una solución de poderse identificarse a ellas mismas, ellos mismos o ellas mismas en el espejo de acuerdo a su propia identidad de género. Por tanto, no hay una edad médica clínica, es literalmente una cláusula abierta de acuerdo a la urgencia y emergencia médica en el cual las intervenciones se deben de brindar. Esto literalmente viene también respaldado por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo en materia intersex. Conocías anteriormente como el tema de las personas hermafroditas, que ya el término hermafroditismo es un término discriminatorio y ahora se le conoce como un término intersex, en el cual decían, pero es que es un recién nacido, hay que operarlo, porque ahí no hablamos de que no se opere. Y al contrario decimos, no, que se opere, porque tiene que haber un hombre o una mujer, un niño o una niña, de acuerdo a qué dice el papá o qué dice el médico. Es un silencio que se vive en el ámbito de la intervención médica, pero contrario cuando hablamos de infancias trans que ya quieren literalmente el poder encajar su genitalidad, es ahí donde ya lo criminalizamos, en el cual ya debatimos de que debe haber una periodicidad, pero ¿y en esos casos por qué no hablamos? Que no se debe de mutilar, ni mucho menos de hacer ese tipo de cambios, si no tiene el derecho la persona a decidir qué es. Y aclaro, en materia de intersex, no es una enfermedad, es una condición de vida en la cual la Organización Mundial de la Salud ha manifestado que la persona puede estar con los dos genitales, porque no es una enfermedad, es solamente una condición de vida. Es increíble, completamente. Se escuchará el silencio, pero por ahí hay unos disturbios, ustedes. Nos están podando el peste. El pastito por ahí, pero es parte del show, es parte de todo esto y más, son cosas que están fuera de esto y para que vean que es real. Quisiera saber cómo se define el ponente. ¿A qué edad se identificó plenamente en ese género? Pues muchas gracias por la pregunta, la persona que me la hizo. ¿Cómo me identifico? Me identifico una persona soltera, para empezar. Ahora Claro. bien, ¿cómo me identifico? De acuerdo a sus identificaciones individualizadas de mi identidad, mi expresión, mi orientación y mi sexo, lo hago muy sencillo. Mi identidad de género es de una persona, un hombre cisgénero, en el cual mi identidad es acorde de acuerdo a mi propia genitalidad. Mi expresión de género es queer, en el cual transito, juego literalmente tanto con la feminidad y la masculinidad solamente en mi expresión de género, en mis objetos en el cual yo me visto. Mi orientación sexual es homosexual, es decir, que me gustan las personas del mismo sexo género. Y mi genitalidad mis genitales son de macho, es decir, que es compatible con mi identidad autopercibida. Pero me considero como parte de la población LGBTQ+, y en qué momento me di cuenta literalmente, más que mi identidad, de mi orientación sexual. No les voy a mentir, y quiero ser lo más honesto, yo desde los 3 años. Desde los 3 años, cuando yo le pedí a mi papá en Navidad una Barbie de regalo, y desafortunadamente cuando... Yo también pedí, pero Pero ya de adulto, ya de grande. Pero no de esas Barbies, una muñequita. Una muñequita. Ya a los 3 años, desafortunadamente, al momento de ir al árbol de Navidad, pues me di cuenta que no había un regalo para mí. Ya llega mi papá y me aborda literalmente con la muñeca, pero sin la cajita, sin nada, y me dice, aquí está. Esta es tu muñeca. O sea, te digo, esta es tu muñeca. Y esa es la primera y la última vez que me pides eso. Yo tenía 3 años. Y es ahí... Pero ahí todavía tú sabías que existía Santa Claus. De hecho, me acabas de interrumpir porque iba a decir... Pero ese más yo dije, ¿pero cómo? Pero yo no te la pedí a ti. Yo se la pedí al niño Dios. Y fue ahí del cual me di cuenta de que quién era la persona que traía los regalos en ese momento. A los 3 años. Desde entonces ya no me empecé a pedir absolutamente nada porque sabía que no me lo iban a traer. Posteriormente a yo, cuando tenía 5 años... Y cuando yo iba en el preescolar, posiblemente ellos tenían mucha atracción por los niños. Decir, no era con la intención de, quiero que sea mi novio, no, sino, quiero que sea mi mejor amigo.
Que en ocasiones venían niñas de que, ay, seamos amigos, y de, no, que yo no quiero ser tu amigo, yo quiero ser amigo de él. Y es ahí donde empecé literalmente a poder identificar mi propia orientación sexual. Pero si le quiero dar una fecha literalmente es a partir de los 3 años en el cual yo pude literalmente explorar tanto mi identidad, pero sobre todo mi orientación sexual. ¿Batallas hoy en día de adulto? ¿Batallas con eso? Ay Dios, estás en un tema un poco turbio porque te puedo decir en el ámbito profesional en absoluto, porque eso a mí me ha abierto muchísimas puertas, tanto en el ámbito profesional y laboral y académico que me desempeño actualmente. En el ámbito personal posiblemente un poco, porque aún a la fecha mis papás no aceptan mi orientación sexual, atendiendo que con independencia que salgo en medios de comunicación, trabajo en la causa, pero desafortunadamente ellos tienen también ese tipo de pues de pensamientos en el cual es muy respetuoso y yo soy muy respetuoso porque son procesos. Si a mí me costó mucho trabajo el admitir mi orientación sexual, obviamente a mis padres va a ser un segundo grado, pero sin embargo aquí es como un barco. Yo decido en qué momento quiero zarpar y zarpan literalmente conmigo las personas que realmente quieran subir. No me voy a tener por ninguna persona a esperar a que me acepte, por ejemplo mi familia. Y es en el sentido en el cual yo decidí zarpar y afortunadamente puedo decir que soy una persona que hago lo que me gusta, me apasiona lo que he realizado y que al fin de cuentas somos voces que necesitamos ser ecos en una sociedad en la cual aún seguimos siendo vulnerabilizados por la tutela efectiva de todos nuestros derechos humanos. Y el derecho humano más importante es el de ser felices y ser nosotras, nosotras y nosotras mismas. Así es, la felicidad, el amor, el cariño, el respeto, la lealtad, la sinceridad. Creo que es lo que también define a una persona con muchos valores. Y me estoy adelantando casi al final, porque por ahí me andan gritando, no se crean, no es cierto. Saludos, por cierto, a todos los del staff. Reconocerte tu causa, tu lucha, tu trabajo, reconocerlo profesionalmente. Si ustedes lo ven en la calle, lo ven en algún lugar, arrímense, platiquen con él. Tómense una foto. Sonará comercial, pero pues bueno, estamos estrenando, nos estás cortando ahí todo y más haciendo sinergia juntos. Voces e historias del tiempo. Tú a partir de este momento, bueno, pues ya serás galardonado y reconocido en el estado de Jalisco, aquí principalmente, y en estas redes sociales nos hacen inmortales, como debe de ser. Coincido plenamente. Y esto es sinergia para todos, para todas y para todes aquellos que quieran. Una pregunta más, amigo. Adelante, por favor. ¿En qué nos basamos para determinar la edad apta para que un niño o niña se identifique en ese género? Es una pregunta muy importante porque ahí varía literalmente la experiencia y la convivencia que tiene el menor de su propio proceso. Había hecho mención desde las primeras preguntas. ¿Qué son las infancias? Es el proceso literalmente en el cual está transitando una persona de poder transitar, vaya la redundancia, de su propia exploración, de ser felices, de no tener un ámbito de responsabilidad y que quizás su única responsabilidad es entender o asimilarse quién soy yo en este planeta o en este concepto que le llaman vida. Que soy un hijo amado por mi mamá, por mis papás, que soy un hijo que tiene 3 hermanos. Pero aparte de estos capítulos, pues también identificarme, ¿y quién soy yo? Realmente me considero... La pregunta, ¿quién eres tú? Y es ahí entonces en el cual no existe una edad aproximada. Yo puedo hablar de mi experiencia yo a partir de los 3 años. Pero también a causa fundada, de acuerdo a mi trabajo que he realizado aquí en Jalisco, me ha tocado entrevistarme con niñas y niños trans, en el cual a partir de los 5, 6 años sabían literalmente quiénes eran, en el cual desafortunadamente pues no era compatible con su disforia de género, y es a partir en el cual, pasando literalmente que ya ahora son adolescentes, son los adolescentes más felices, más amados. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no vivieron la oscuridad, no vivieron una vida que desafortunadamente les fuera arrebatada por ser lo correcto, por hacer literalmente este ámbito de honrar a la familia, de ser la hija o el hijo varón. No, porque lo que debemos de honrarnos es a nosotras, a nosotros y a nosotros mismos, de saber quién soy, cuál es mi papel
en esta vida y sobre todo que al fin de cuentas venimos como las infancias trans o infancias de etiqueta cualquiera a ser felices, no a ser estigmatizados, no a ser vulnerabilizados, no a ser cuestionados. Creo que esa es literalmente la pauta de poder flexibilizar literalmente que no existe una edad genética, clínica, médica, social para poder decir a partir de esta edad ya tú eres apto para una intervención o para hacer un trámite administrativo. Es variable, porque aquí lo único que va a velar es cuando el niño, la niña o el niñe le transmite a sus padres o a las personas tutoras de no es compatible mi disforia de género. O, no, o en su caso, no me gusta cómo me estás vistiendo. O no me gusta jugar con carritos. Es una imposición. Completamente. Y aquí tiene que ser abierta a la escucha activa de qué es lo que quieren los y les menores. Creo que hoy en día que está todo esto que está sucediendo y pasando en todo el mundo, incluso en nuestros gobiernos, en todos lugares, necesitamos reformar, necesitamos mejorar, cambiar para tener una mejor vida, ¿no? Para todos completamente. Y creo yo que por ahí recuerdo en algún momento, el año pasado, que por ahí tuve la fortuna de escucharte en una plática por ahí en una universidad. Por ahí hay un videíto luego más adelante que nos lo pueda compartir, si lo podemos ver. La gente de staff ya trabaja en eso. Saludos. Que me marcó completamente ese video. Incluso antes de llegar aquí, ya habíamos llegado aquí a la zona donde estamos grabando. Hablamos y hablaron de ese tema, de ese video, de esa persona que, pues, creo que fue mutilada. Completamente. Es un tema increíble y que a todo el foro que estábamos en esa plática, en esa charla que tú nos estabas brindando, nos estabas dando de apoyo, silencio total. Sin que tú nos lo hubieras dicho, sin que nos lo hubieras expresado, al momento en que tú le pusiste play, todas las 300 personas que estábamos ahí presentes, nos quedamos, después que terminó el video, nos quedamos totalmente en silencio. Y tú abriste después con unos mensajes. Creo que no debe de ser así el ser humano para llegar a tanta, ayúdame, a tanta crueldad. Al fin de cuentas tiene nombre, y hay que decirlo como tal. El odio literalmente, la violencia por prejuicio en contra de las personas que tenemos otro tipo de identidad, otro tipo de expresión y otro tipo de orientaciones, conocidos como los crímenes de odio. Ese punto, crimen de odio, que no debe de ser, no debemos de tenerlo, incluso no debemos ni pensarlo, ¿no? Porque no debe ser así. Merecemos ser amados, merecemos ser queridos, merecemos ser respetados. Y ese video, si más adelante, después que termine esta charla, se lo podemos compartir con una línea en la parte de abajo. Es un gusto y un placer que ustedes lo vean con todo respeto, con toda sinceridad, sin ofender a nadie. Y si tú me lo haces llegar, Con todo, cuenta con ellos. para sensibilizar, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos hoy en día. Maestro, amigo, ¿qué impacto socioeconómico, administrativo y documentación se sabe que tienen este tipo de decisiones? Hay un impacto muy fuerte. Por supuesto, claro que sí, y posiblemente también económico, porque al momento que una persona, sea una infancia o una persona trans ya adulta que decide literalmente transitar de conformidad a su disforia de género, aquí va a tener varios tipos de impactos. Uno, el clínico. Por ejemplo, si yo quiero literalmente entrar al canon, al prototipo, por ejemplo, yo Benjamín, hacer una mujer como tal, el someterme a una cirugía de reasignación para poder encasillar a este canon, a este prototipo del hecho de ser una mujer, me va a costar literalmente una cantidad simbólica. Si es que asisto a un centro de salud del gobierno del estado. O en su caso, si voy a un ámbito privado, pues obviamente aún más me va a costar literalmente la transición de mi propia cirugía. Esto es con independencia también que las situaciones que estaría también entrando en una situación de tratamiento hormonal, que también los tratamientos hormonales en ocasiones son muy caros. Ya lo había escuchado eso, ¿eh? Otro tema aparte de ese tipo de implicaciones económicas solamente es el ámbito médico, literalmente, y hormonal. Ahora sí me voy al trámite jurídico del acta de nacimiento. De conforme al compendio que les hago mención que salió en noviembre del año pasado,
el trámite del acta de nacimiento es gratuita. Escúchenlo muy bien, ¿eh? Lo Es único- gratuita Lo único, la acta, amigo. lo único que se paga literalmente es solamente la impresión del acta de nacimiento, de acuerdo a los tabuladores de los propios municipios que estén adscritos a las oficinas de... Bueno, ojalá que esta conversación no se quede aquí, que sea parte informal y que llegue a todos esos lugares que se necesitan llegar, toda esta información, todo lo que nos has compartido y nos vas a seguir compartiendo más adelante porque hay hilo de dónde cortar. Sin miedo, sin vergüenza, sin tener juicios ni justificarse las personas, que se queden calladas, que hablen. Creo yo que es lo más importante. ¿Algún mensaje, algo que nos quieras compartir a toda esta gente que te está mirando? Completamente, claro que sí. Y no quisiera el despedirme sin antes que nada el agradecer sobre todo a ti, Jorge, al equipo y sobre todo a tu canal, en el cual es un espacio que afortunadamente las personas LGBTIQ+, hemos pedido de ser escuchadas, ser visibilizadas, ser sintonizadas para hablar de temas que para nosotros son muy importantes, para poder erradicar tanto la desinformación, los discursos de odio, las violencias, la discriminación y sobre todo hablar de realidades. Y bajo ese tipo de temas, pues no me queda más que agradecerte, agradecer al canal y sobre todo a las personas que nos están viendo que si en algún momento se han considerado o en su caso identificado como parte de la población LGBTIQ+, y que aún están literalmente transitando en su ámbito personal de saber si es, no son, qué es lo que estoy mirando en mi espejo, en mí misma, en mí mismo, en mí misma, que no se encuentran solas. Todas las personas desafortunadamente hemos transitado bajo ese tipo de situaciones con espacios que posiblemente no seguros. Pero al final vale la pena, porque al fin de cuentas nacimos aquí por un objetivo, el ser felices, el estar bien con nosotras mismas, mismos y mismas. Y en recordarles que las personas LGBTQ+, solamente pugnamos por un solo derecho humano, que es el que se nos reconozcan todos los derechos humanos. Como en este caso fue el reconocimiento al derecho a la identidad autopercibida de las infancias trans y no binarias. Así es, esto es todo y más. Son voces, historias del tiempo. Agradecido con el staff, agradecido donde estamos colaborando, donde estamos grabando, agradecido contigo, con ustedes, con ellas, con ellos. Y bueno, solamente me despido diciéndoles, no se callen, alcen la voz y sean felices. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a todos.